presenciar, tal vez violencia, ¿no? Violencia física, pero sí podemos escuchar diferentes cosas que suceden en la casa o podemos tal vez, ¿no? Ver diferentes escenas que marcan y que graban y que se hacen heridas en el corazón y que a futuro esto definitivamente no es nada bueno, ¿no? Y por eso es importante que desde ese momento a estos niños, a esta nueva generación, se pueda grabar el Evangelio. Y debido a lo que yo atravesé con este problema, ¿no? Cuando ya, a medida que pasó todos estos años, yo he podido conocer a muchas amigas mías que también han atravesado el mismo problema y que tal vez antes ya me lo habían contado, ¿no? Lo que ellos habían atravesado, pero yo no podía entenderlo porque yo no lo había pasado. No podía ponerme en lugar de mis amigas o de las personas conocidas mías que atravesaron, ¿no? Por eso es que si hoy atravesamos o estamos atravesando alguna circunstancia, alguna dificultad, es porque el Señor lo permite, para poder hoy tener un testimonio. Y lo principal que tendríamos que entender es que, ¿cuál es la razón de esos problemas? ¿No? Muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué? ¿Por qué pasan? Normalmente el ser humano, hombres y mujeres, cuando atraviesa problemas se pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Si yo traté de que toda mi vida sea buena, todo lo que hice, lo quise planificar para que todo salga bien, pero al final no siempre es así. Y hay una razón. La palabra dice en Génesis 3, del 16 al 19, nos habla acerca del acto de maldición. Es importante, quisiera que podamos prestar mucha atención aquí. El Señor, en el principio, en Génesis 1:27, Él nos creó y nos hizo a su imagen, su semejanza. ¿Qué significa esto? Obviamente nosotros no podemos ver a Dios, ¿no? Porque Dios es espíritu. Y nosotros, como somos creados en imagen y semejanza suya, también somos seres espirituales. Por lo tanto, necesitamos de estar juntos con Dios. Pero muchas veces, como lo fue en mi caso, los matrimonios o las familias o la vida misma, ¿no? De cada uno de nosotros, queremos hacerlo fuera de pacto, fuera de la promesa, queremos hacerlo con nuestras fuerzas. Y algo que nos habla en Génesis 3, 16 y 19 es de esto: dolor, sufrimiento, lágrimas, fracasos, enfermedades, y al final una vida de todas estas cosas, al final que trae muerte. Definitivamente, y esto no es una vida que yo no creo que nadie de los que estamos aquí quisiéramos atravesar esto, ¿verdad? No es una vida que todos quisieran, en realidad nadie quisiera una vida así. Pero hoy el Señor, ¿no? Que nos permite estar aquí para poder hablar de esto. Que la razón de todos los problemas que podamos atravesar es porque el hombre está separado de Dios. Y es importante también saber que si bien es cierto, como fue en mi caso, ¿no? Pude en ese momento, recuerdo que tenía diferentes pensamientos. Tuve muchos pensamientos depresivos, incluso tiempo después tuve cuadros de ansiedad, no tenía nada de comer y diferentes cosas que pasan, ¿no? Debido a estas preocupaciones o lo que muchas veces pensamos. Pero hay algo también que la palabra nos dice en el libro de Isaías 55:8. El Señor nos dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, y mis caminos no son tus caminos. Nosotros podemos decir, qué malo habrá sido Dios que permitió que pasara eso, ¿no? Nosotros podemos verlo así, tener nuestro pensamiento, qué malo que es Dios. ¿Cómo va a permitir que pase esto para que yo pueda tener un testimonio para poder predicar? Qué malo, ¿no? Pero no, el Señor nos dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Y tal vez nuestros caminos, con nuestra sabiduría, con nuestro conocimiento, pueden ser excelentes. Pero el Señor nos dice en el versículo 9 del capítulo 55 de Isaías que sus caminos son muy altos, muchísimo más altos de lo que nosotros podemos pensar. Entonces hoy lo que realmente quisiera poder transmitirles es esto, que es muy importante que podamos entender que los problemas es necesario que vengan a nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice en Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, y separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, lo que hoy es importante poder restaurar es esa imagen, esa unicidad. Esa es una palabra que yo aprendí en este tiempo, unicidad, que significa estar juntos. Y yo necesito, y cada una de nosotros, de nosotras, necesitamos estar juntos con nuestro
Creador, porque Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y yo les pregunto, nosotros queremos una vida exitosa, queremos una vida con reconocimientos, una vida próspera, sí queremos, ¿verdad? Y el Señor nos dice que separados de Él, apartados de Él, nada podemos hacer. No podemos hacer nada. Y el Señor nos dice, si queremos llevar mucho fruto, necesitamos de estar con Él y poder esperar en su promesa. Algo también, ya para poder ir terminando y poder continuar con el historia, quisiera contarles cuál fue realmente esa arma, la única arma espiritual que yo tengo incluso hasta ahora y que en ese momento no fue así, fue la oración. Yo realmente, la oración para mí es muy importante. La oración para el Hijo de Dios, para la hija de Dios tiene que ser muy importante. Porque así, como yo enseño normalmente y como les digo a los niños que enseñaba, les decía, ustedes cuando se despiertan, saludos a sus papás, a sus mamás, les hablan con ellos, ¿no? No creo que hablemos con ellos una vez, 2 veces a la semana, ¿no? Y hoy igualmente nuestra relación con nuestro Dios debe ser de la misma manera. Y nuestra oración, algo que yo puedo entender, es que la oración no debe de ser Dios determina el problema, Dios, porque a mí, o una oración con rencor, con sufrimiento, una oración tal vez de preocupación, no, al contrario, debe ser una oración que disfrute. ¿Disfrutar de qué? De la palabra, de la promesa. Algo que yo pude entender y quisiera terminar con esto es Juan 19:30. Y esto es muy importante también que podamos apuntar. La palabra dice en Juan 19:30, consumado es. ¿Qué significa esto? Que el Señor ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Y Él nos dice en Jeremías 1:5 que nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Aun cuando mi madre a mí no me conocía, el Señor ya me conocía. Y Él tenía toda mi vida planificada de una manera perfecta, porque así es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es perfecta, es agradable. Lo único que nosotros podemos hacer es creer que todo lo que Él hace es bueno, y creer que, y saber, ¿no? Y terminar con esto, que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Entonces, solamente tenemos eso, solo Cristo, solo Él. Amén. Vamos a dar fuertes palmas a Dios por la vida de 15 años. Bien, ahora dentro de este programa, para las personas que no me conocen, le agradezco a Dios sobre todo, porque la ONG Mujer Dulce en Uno empezó un programa de radio hace 20 años aproximadamente. El programa se dio un nombre muy especial. Y precisamente ese nombre especial de esta conferencia que hoy tenemos aquí es Mujer Familia Feliz. ¿Por qué necesita una familia ser feliz? ¿Por qué el ser humano tiene que ser feliz? Debe de haber una razón por la cual el hombre es infeliz. Y precisamente la segunda connotación de esta ONG Mujer Uno es mujer de emprendimiento, mujer de negocios, mujer que hace la voluntad de poder ser esa ayudadora. Otro punto importante de la ONG Mujer Uno es mujer al servicio de Dios. Y todo esto se basa precisamente en un texto bíblico, el texto bíblico de Proverbios 31, del 10 al 31. Ese texto habla de una mujer muy laboriosa, de una mujer muy trabajadora, de una mujer que tiene problemas, pero que se levanta en medio de los problemas. Una mujer que se organiza desde muy temprano para poder cumplir con todas sus labores. Una mujer que no se complica en la vida, sino una mujer que sabe que es facilitadora para poder trabajar y ser responsable de casi el 90% de la responsabilidad que tenemos como madres, ¿verdad? Tenemos una gran responsabilidad como madres. Nosotros nos quedamos con los hijos y nosotros sabemos que cuando los hijos atraviesan los problemas es precisamente para poder nosotros ser esa mujer virtuosa, una mujer que va a poder darle a sus hijos el consejo de Dios. ¿Y cuál es el consejo de Dios precisamente? En el libro de Proverbios, capítulo 1, ahí vamos a poder encontrar que el temor a Dios es el consejo que nosotros tenemos instalado en nuestro corazón para poder dar sanidad mental a nuestros hijos. Está comprobado que en otros países del mundo cuidan mucho, desde el vientre de su madre, cuidan mucho el estado mental de los hijos.
Es como, por ejemplo, si usted me preguntara a mí, que hubiera una escuela para poder prepararse antes de casarse, sería extraordinaria. Pero no van a haber escuelas de ese tipo. La cantidad de divorcios sería menor a comparación del 56% de mujeres que viven separadas como madres solteras. Y mujeres de edad de 26 años que ya pasan por dos compromisos y están estableciendo en su vida un tercer compromiso. ¿Por qué estamos aquí como mujeres 3 en 1? Porque queremos nosotros darle a la mujer una respuesta. Jovencitas como ella, jovencitas que muchas veces están en los caminos de Dios, pero que a sus 6 años empiezan a recibir los conflictos familiares que viven los padres. Su primera etapa, a los 6 años que hubo un adulterio, esa es la gran verdad. Y luego después vino la reconciliación de sus padres a los caminos de Cristo, ¿no? Pero la mamá era la que permanecía siempre. Por eso la mujer es la que verdaderamente, ¿no? Es la que siempre busca que el dolor mental, el sufrimiento, llegue en menor proporción a que pueda dañar a nuestros hijos. Entonces, su segunda etapa fue prácticamente cuando tuvo ella 14 años, 12 años creo que fue aproximadamente, ¿no? El papá había venido a los pies de Cristo, pero luego se retiró y volvió con otro estado de desorden. Pero la pregunta es, dentro de... Cuando uno se preocupa, vienen las enfermedades físicas. Definitivamente la preocupación, si usted no conoce y no ha leído la Biblia, es un pecado muy grave. Eso se llama incredulidad. Eso significa que usted le está diciendo a Dios que no le cree. Eso se llama incredulidad. Por lo tanto, en el caso de ella, podemos analizar de que ella permaneció, ¿no? Durante este proceso de sus padres, con una tensión que causó un problema físico y que quiso también traer sobre su mente muchas cosas que le venían, ¿no? A poder decir, como toda jovencita, ¿y existe Dios? ¿Y por qué Dios permitió toda esta situación? ¿No? ¿Es que acaso Dios no es real? Muchas cosas pasaron por la cabeza de Sandy. Ella le servía desde muy pequeña, pero había algo que realmente la sostuvo, que es centrarse en quién es Cristo en su vida. Si tú sabes quién es Cristo en tu vida, tú vas a poder entender que hay una razón de por qué Cristo va a estar en tu vida y para qué Cristo ha venido a tu vida. Cuando la palabra de Dios se instala en un niño bien pequeñito, cuando usted le instala el temor de Dios, va a tener niños que más adelante, cuando estén casados o cuando estén en una etapa bien difícil de adolescencia o de juventud, ellos pueden siempre recordar la semilla que le estamos dejando, el temor de Dios, el poder honrar a sus padres y saber que todas las cosas le traen una promesa. Eso se llama instalarle el reino de Dios a nuestros niños a través de la palabra. No le instala una religión, tampoco le instala un estilo de vida, le instala lo que inicia desde el principio. Dios creó el mundo, ¿verdad? Y creó al hombre a imagen y semejanza. El hombre tiene ese instinto de buscar a Dios. Por lo tanto, lo que Dios hizo es que el hombre no tenga una solución a un problema y a un dolor. Si nuestra milenia no hubiera estado en los caminos de Dios, la situación hubiera sido peor. Porque el sostén psicológico, el sostén emocional, ese sostén no espiritual, hubiera ¿qué? Decaído. Y muchas personas precisamente se apartan de una iglesia, ¿saben por qué? Porque miran a la iglesia y no están mirando a Jesús el Cristo. Y desde un principio, cuando Dios creó la tierra, lo hizo para que el hombre sea feliz. Pero ¿qué nos separa de Dios? El pecado original. Y eso es una cosa muy seria. Eso no es una broma. Eso no es algo que viene como un cuento. El pecado original son los problemas que vive el hombre y la humanidad y el mundo. Si realmente el hombre se acercara más a Dios, tuviera más comunión con Dios,
entendiera qué, por qué y para qué, entonces el hombre tuviera siempre ese sostenimiento de saber que no está solo, sino está con quién. Con Dios. Pero la pregunta es, para estar con Él, se necesita entender que Él ha creado tu vida, tu estado mental se renueva. Por eso, ¿cuál es el mover de la Biblia? No que te hagas un teólogo, sino que encuentres respuesta de la solución a esos problemas. Entonces ahí podemos ver que la segunda vez, ahora su papá está separado de su mamá, pero la pregunta es, ¿y qué pasará en el futuro? ¿Regresará? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, vayan al Deuteronomio 29:29. Y en ese texto bíblico dice, las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero las reveladas están escritas ¿quién? En la palabra. Entonces, ¿llevamos una religión? No. ¿Tenemos un estilo de vida? Tampoco. Simplemente la voz de Dios. Hay cosas que a veces pasan, que nosotros nunca nos podemos imaginar, ¿no? Entonces, eso permite de que tengamos una respuesta desde el principio, desde Génesis, sabiendo pues de que estábamos separados de Dios, de que teníamos, hacíamos muchas cosas para tener éxito sin la necesidad de Dios. Podríamos pensar hasta nuestros pensamientos, mucha maldad en nuestro corazón. ¿Y cuál es la maldad? Pensar mal de algo, pensar mal de alguien. Esa es la maldad de nuestro corazón. Anticiparse a que las cosas sucedan. Y eso es lo que se ve en los conflictos familiares. Eso es lo que pasa en la salud mental de nuestros niños. Por eso yo le agradezco a Dios de que Sandy, desde muy pequeña, pudo recibir la palabra, porque la herida hubiera sido mucho más grande. ¿Y qué es lo que trae ese problema de separación o de adulterio? Un vacío existencial. Ese vacío hace que muchas jovencitas busquen una solución ¿en quién? En aquellas cosas que les brindan cariño, que les brindan aceptación. Es por eso que nosotros vemos que las personas que no son aceptadas muchas veces viven marginadas como mujeres porque pueden aceptar lo que les venga. Pueden aceptar a la persona que esté más cercana, pueden aceptar un deseo que va en contra de su mismo sexo, pueden aceptar ¿no? un consejo que no viene de Dios. Entonces eso empieza a veces se llama el vacío existencial. Y lo que nosotros tenemos que salir de aquí aprendiendo es que ese vacío solamente lo puede llenar Cristo. Y Cristo no es una religión, sino no se paraliza en el mundo la Semana Santa. Tampoco se paraliza en el mundo la Navidad. ¿Y por qué Dios preparó que se paralice ese Día Internacional de la Mujer? Para que la mujer pueda entender que horrenda cosa es caer en manos de Dios, digo. Horrenda cosa es que sus manos la manchen con sangre. ¿Por qué les digo eso? Porque la salud mental de nuestros niños, de nuestros nietos, de la primera, segunda, tercera y cuarta generación, va a empezar por nosotros mismos. Nosotros mismos no podemos golpear a nuestros hijos. Tenemos que aprender con sabiduría a poder corregir, ¿no? Lo que ellos necesitan. ¿Y cómo los corregimos? Con la palabra. Por ejemplo, cuando ella estaba en ese proceso, ¿no? De que su papá se fue, ¿cómo creen que ella se sintió? Defraudada, traicionada. Y déjame decirle que recuperar el matrimonio, ¿no? Es lo más saludable si todavía está a tiempo. Los conflictos familiares se pueden recuperar por una razón. Cuando existe este tipo de separación, el problema económico es lo que más afecta a la familia. Porque el hombre que no entiende que una pasión desordenada o un minuto de locura hace que su familia se empobrezca. Si gana 1.500, va a tener que repartir 1.000 con la que se queda y 500 con la que dejó. Y eso no solamente queda ahí, sino que el problema se hace económico. ¿Y eso qué? Le rompe los sueños a nuestros hijos. Al romperle los sueños, a romperle las metas, a romperle los objetivos, el modelo de una familia, eso le queda ¿qué? Heridas en su corazón. Es por eso que ahí nosotros tenemos que entender qué salud mental
y espiritual y emocional que tenemos que dar a nuestros hijos es saber permanecer en los buenos consejos de Dios. ¿Se dan cuenta? Vamos a darle fuertes palmas a Dios por esos buenos consejos que nosotros. El país de la cantidad de mujeres que tenemos, realmente no tiene ese consejo en su gran mayoría. El mayor consejo del mundo. Dicen, para un roto hay, pero el problema es que hay otro descosido. Y si ese descosido que entra a tu casa, ¿qué va a pasar? ¿Por qué han aumentado la cantidad de violaciones? ¿Por qué han aumentado? Muy bien. Hay alguien que quiere destruir la humanidad, y eso está escrito. Dios, según la Biblia, no hizo un ángel hermoso. Ese ángel hermoso se llama Lucifer. Ese Lucifer quiso ser más que Dios. Entonces, Dios, ¿qué hizo? Lo expulsó de la tierra. ¿Y a qué gobierna? Gobierna el mundo. Entonces, esto no es ninguna religión, es una realidad. ¿Quién gobierna el mundo? Lucifer, llamado Satanás, llamado, como lo dicen los psicólogos, los demonios. Ahora los psicólogos dicen los demonios. ¿Por qué los psicólogos hablan de los demonios? Por una razón importante. Porque saben que la psiquiatría, la psicología va a ayudar, porque es la base de la ciencia. Y en el libro de Isaías 11:2 habla sobre ese avance. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos un adversario que viene a robar, que viene a destruir. Por eso parece roto, hay un descosido, ese descosido se puede llevar a tu niño, porque ahora ya no hay respeto si es niño o niña. Ahora la pregunta, según las estadísticas, no es exageramiento, pero hay un 43% entre niños y niñas abusadas en el Perú. Es enorme. Pero ¿quién va a solucionar ese problema de una nación? ¿Quién puede solucionar? Apunte ahí. Madres que oran, hijos de pie. Nación de pie, pueblo de pie. ¿Cuánto le dan palabras a Dios? Madres que oran, rodillas de pie, nación de pie. ¿Por qué es necesario la oración para resolver tus problemas? Es que realmente ese problema espiritual de ella pudo ser fatal. Pero nació el emprendimiento. ¿De quién? Las madres son las que hoy son honradas por el Día Internacional de la Mujer. Para que Dios reconoció a la mujer, porque de ahí sale ¿quién? ¿Quién se queda con los hijos? En minoría los padres. En minoría, pero ellas también pierden la cabeza. ¿Por qué? Porque también tienen sus razones. Cuales sean las razones, ponga ahí en su cuaderno. Cuales sea la razón, hay una respuesta. Dios permite todo. Y en 1 Corintios 10:13, ahí vamos a poder encontrar esa preciosa respuesta. Repita conmigo, no me ha venido prueba que sea humana, sino saldré de esas pruebas hasta donde yo pueda resistir, Dios estará conmigo. De esta manera, el libro de 1 Corintios 13, que es algo que usted tiene que atesorarlo, usted siempre va a tener que tener pruebas. Pero no, lo que me gusta es que la hija tuvo problemas, pero la mamá sacó el emprendimiento. Ahí está su mamá, vamos a hacer palmas a Dios por su mamá, porque ella sacó el emprendimiento, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué significa esto? ¿Que usted cree que el papá tampoco sufre? Sí sufre. Sí sufre. ¿Pero quién manda el corazón? Dios sabe por qué pasan esas cosas. Por eso es que ella, en su confusión, en su etapa de entender esta situación, ella llegó muchas veces a tener resentimiento con su papá. Si ella no hubiera tenido la palabra, ella no hubiera sanado. Los niños, ustedes pregunten a su padre, no quieren ni ver a su papá porque ven a su mamá como llorando. Ven su situación económica, ven muchas cosas. Ellos quisieran ayudarnos, pero no tienen todo. Los papás quisieran que ya han hecho su vida, quisieran hacerlo, pero no lo tienen todo.
Pero hay un Dios que lo tiene todo. Y ese es el Dios que le ha dado a ella soporte emocional, para que no sienta nada con su papá. Ella no tiene por qué sentir nada con su papá, porque esa prueba no ha sido sobrehumana. Ese es el plan de Dios. Y ahora, regrese o no regrese, está en el plan de Dios. Pero la mujer que se centra en Dios y obedece la palabra, no va a buscar un roto ni un descosido. No va a estar nada, porque va a llenarse en quién, en aquel que le suple todas sus necesidades, en aquel que se agarra de todas sus necesidades, en aquel que realmente sabe que no está sola, que tiene que estar aquí. No va a elegir cualquier cosa. Ahora vas a ver elegir. ¿Por qué? Porque Dios va a elegir. ¿Por qué? Por él. Juan 15:16. No nos elegiste, no nos elegimos nosotros. Dios nos eligió a nosotros. ¿Bien? Nuevamente un fuerte aplauso para la vida de la pastora Ida de nosotros. ¿Por siento aquí? Porque ella es la organizadora de este evento también y es fundadora de la ONG Mujer Testimonio, ¿cierto? Muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación, pero sobre todo también Dios en medio, que prepara los planes también para poder servir. A continuación, porque no solamente hemos tenido estas dos expositoras en esto extraordinario, ¿cierto? Qué lindo mensaje de Sandy también. Así que un fuerte aplauso también a Sandy. Muy bien, gracias. Pero tenemos a más mujeres. Y miren al desgozado, hemos venido a recibir el día de hoy palabra. Mira el desgozado, has venido a recibir, has venido a recibir. Y todos tienen que estar con su agenda y su lapicero, ¿cierto? Porque algo te va a querer el día de hoy. Y estate atento porque vamos a hacer un fórum, ¿ok? Vamos a hacer un fórum en cada tema, vamos a hacer un fórum porque vamos a poder dar a conocer que hemos entendido, ¿listo? Y voy a presentar a la siguiente expositora. Ella es una extraordinaria mujer, maestra de profesión, servidora de Dios también en el área que Dios la preparó, es en los niños, ella se dedica a la parte de los niños en la iglesia, y ella va a tocar un tema muy importante que es mujeres que disfrutan el plan de Dios. Qué hermoso tema. Y quiero que le den muy fuertes aplausos a la oportunidad a Brigitte Añanca. Buenas tardes a todas. Gracias a Dios por permitirme el día de hoy estar aquí. Es un privilegio poder compartir a previas de un día muy especial que es el Día de la Mujer y que nos tiene reunidas aquí a todas. Bueno, mi nombre es Brigitte Añanca, soy maestra de profesión, tengo 39 años, tengo un niño de 11 años entrando una etapa preadolescente, la generación Z, que le llamamos. Y estoy casada, mi esposo es una promesa de Dios, y bueno, mi servicio me ha permitido que mi carrera, que es maestra, pueda servir a Dios ahora en los planes de Dios, enseñar a los niños dentro de... Jamás antes me había visto dentro de esta visión. Siempre tuve muchas circunstancias en mi vida, ¿no? En realidad, yo conozco el Evangelio desde que tengo 18 años, pero siempre le rehusé al Evangelio. Siempre puse trabas en las que nunca quería involucrarme como debería de ser, ¿no? Y eso fue a causa de que en el matrimonio de mis padres pasaron circunstancias, dentro de ellas se pudo presentar un adulterio, ¿no? Entonces, eso hizo que yo, así como Sandy, pasara por esas circunstancias, de repente un poco ya mayor, pero a pesar de eso, eso trajo muchas consecuencias en mi vida. Me trajo lo que es problemas psicológicos, ¿no? El tener mucha inseguridad en mí misma, me trajo también problemas mentales, de tener muchos miedos, muchos temores a todo, y los problemas físicos, ¿no? Que empezaron a venir con las enfermedades, que poco a poco no me iba dando cuenta porque estaba joven y solía hacer mi vida a mi manera, ¿no? A pesar de que recibía la palabra de Dios.
Pero, como dice Isaías 55:11, ¿no? Así será la palabra que sale de la boca de Dios, que nunca volverá vacía, sino que hará lo que quiera y será prosperada en aquella, lo que cual a Dios envió. Y creo que esa palabra ha ido sembrando y en su tiempo se puede ver ahora. Y puedo decir que gracias a Dios y la perseverancia de mi madre, el matrimonio de mis padres se restauró después de casi 20 años y pude ver el milagro de Dios en ellos, ¿no? Mi papá es una promesa de Dios, aún todavía está ahí, no congrega, pero sé que Dios es. Todo ello pudo permitirme a mí conocer un poco más, y esto hizo cuando yo, pues, formé un matrimonio, me casé, ¿no? Y estas circunstancias jalaron a mi matrimonio. Todos mis temores, mis inseguridades fueron cayendo ahí. Eso trajo muchos problemas porque sabemos que un matrimonio se forma por dos partes, entonces somos de diferentes crianzas, de diferentes estilos de vida, y eso pues llegó un momento en que trajo muchos conflictos. Y todo eso fue jalando en mi hijo. Entonces, ese momento en el que a los 27 años de edad decido, por decisión propia, ahora sí seguir las cosas de Dios, ¿no? Entre comillas, porque empiezo a asistir, como se dice, más seguidamente, empiezo a preguntar, escuchar la palabra, pero a pesar de eso igual le rendía algo, que era el compromiso con Dios. Y todo lo hacía porque solamente quería ver la respuesta en mi matrimonio. Quería ver los resultados de mi hijo y de mi esposo, y que mi hijo no pasara por lo que yo estaba pasando en ese momento. Pero cada vez que recibía una respuesta, simplemente yo iba y me dejaba de nuevo en las cosas de Dios, y no me involucraba. A pesar de eso, Dios siempre tuvo su misericordia y siempre me sentí que tenía un llamado, que era el servicio. Ya en ese tiempo, después de haber pasado por tantas circunstancias, aprendí que todo lo que me pasó fue plataforma para mi vida. Cuando entendí, así como José tuvo que pasar por muchas situaciones, cuando escuché sinceramente la vida de José como remanente de la Biblia, me pude identificar y me pude sentir identificada. Saber de que a veces tenemos que pasar situaciones desde muy pequeños para saber que eso nos va para poder dar a otras personas. Porque una vez que recibimos la sanidad que solo Cristo puede darnos en nuestro corazón, podemos transmitir eso. Pero eso fue hasta que, ¿verdad?, pude recibir el Evangelio completo, que es lo que me ha permitido ahora actualmente decir que Dios está sanando mi corazón. Estoy en un proceso, pero puedo decir que me siento disfrutando del plan de Dios. Y justamente por eso mi tema el día de hoy. Mi tema de hoy es mujeres que disfrutan el plan de Dios. Y dentro de ellos voy a mencionar un texto bíblico que es una promesa de Dios para mi vida en Romanos 12:2, que dice: no os conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora entiendo que Dios permitió todo esto, pero ¿por qué? Porque yo no conocía la raíz de este problema, que era Génesis 3, 6 y 11. Cuando lo pude entender, de dónde salía mi desobediencia, mi falta de compromiso, de dónde venía solamente buscar lo material y lo físico, de dónde solamente quería buscar el éxito, porque yo me sentía muy bien siendo maestra, teniendo los títulos y los cargos que tenía en mi vida profesional. Cada día de mi vida me esperaba en ser la mejor maestra, la mejor profesional, pero no veía lo que estaba dentro de mí. Aparentemente todo era como que un cascarón, pero cuando pude ver en verdad el plan de Dios, dije que importante es haber conocido la raíz de mis circunstancias, porque muchas veces me pregunté, ¿por qué? Siempre decía, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué si yo sigo esto? Si yo obedezco, si soy así, ¿por qué? ¿Por qué? Y muchas veces hasta llegué a renegar de las cosas
cosas de Dios. Y no lo comprendía, pero cuando un día entré a una de las clases del pastor, en el tiempo de pandemia, hace 2 años exactamente, Dios me reveló Génesis 3:15. Para mí eso fue como que si alguien entrara en mi corazón y lo sanara, así como me dice el pastor, a cirugía corazón abierto. En realidad, cuando entendí que Génesis 3:15 es la promesa de Dios, que es la salvación, porque ahí dice en Génesis 3:15 que la simiente de la mujer afectaría la cabeza a Satanás. Yo no la entendía como un texto, simplemente literal, pero entendí que es ahí donde Dios ya está dando por adelantado que Jesús vendría y que Él ya lo había hecho todo y que Él iba a ser el sanador y el salvador, como hasta el día de hoy lo puedo comprobar. Entonces ahí pude entender muchas palabras, muchas veces se me dijeron, se pidieron a que quisiera que graben los versículos y yo no los grababa. Entonces, cuando empecé a entender ese versículo, sinceramente empezó a cambiar mi vida porque los versículos en mí fueron fluyendo. Empecé a grabar, empecé a cogerme de cada una de las promesas que Dios me empezó a dar. Y una de ellas es Hechos 16, 30 y 31. Dice, ¿qué debo hacer para ser salvo, Señor? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, que tú y tu casa son salvos. Esa promesa fue la que yo necesitaba para saber de que yo no tenía que hacer más nada en mis fuerzas, en cuanto a mi esposo y con mi hijo. Eso me ayudó a poder entender que mi esposo estaba dentro de los planes de Dios y que yo, mientras que permanezca en los caminos de Dios, yo sé que ellos son salvos. Ellos ya están dentro de él. Y yo lo veo por adelantado, esta promesa. Entonces, así como les decía, Dios permitió que vayan fluyendo los versículos y que mí vaya grabando cada vez. Y también pudo permitir que en 1 Corintios 7:16 entendiera de cuando un esposo a veces todavía no congrega, ¿no? Como dice acá, el marido incrédulo se santifica por la mujer, ¿no? Sabemos muchas veces algunas que de repente ya son creyentes que asisten a una iglesia. A mí me pasaba, iba mucho tiempo a mi iglesia, pero iba sola. Y cuántas veces decía, cuando vendré con mi esposo del brazo, y daré y estará conmigo y también alabará al Señor y hará lo mismo que yo, ¿no? Y a veces hasta renegaba porque veía otras parejas que lo hacían y en mi caso no se daba. Entonces, cuando yo recibí este versículo, dije, no, Señor, yo sé que tú tienes el plan de Dios en mi esposo y que Él va a venir en su tiempo. Entonces, hasta mi esposo empezó a darse cuenta de que de la noche a la mañana yo no le decía, vamos a la iglesia o vamos que tenemos que ir. Ya no lo empecé a obligar, simplemente mi forma de actuar era irme a la oración, pero a la oración con la palabra, con la promesa que ya Dios me había dado en 1 Corintios 7, 12, 14. Y esto pudo traer paz en mi matrimonio y en mi familia, porque ya mi esposo ya no es el esposo que tiene que ir por obligación o por cumplir solamente porque yo lo iba a condicionar a algo, simplemente porque él ahora puede ver que yo disfruto de las cosas que hago. Yo voy a la iglesia y simplemente estoy ahí y me involucro con los niños y empiezo a servir a Dios y mi vida es diferente. Justo hace poco hemos tenido un evento con los niños y yo de verdad que estoy muy feliz de permitirme que Dios me esté usando como instrumento suyo en estos tiempos. Y ahora yo ya no me cargo en esa área de mi vida, porque sé que Dios está haciendo todo en su voluntad y como Él lo tiene ya dentro de sus planes. También puedo decir que, bueno, como les dije, tengo un niño de 11 años y sabemos que esta edad es un poco dificultosa para algunas madres que tenemos a estos niños de esta edad y que, bueno, el carácter de los niños va cambiando y a veces pues nos va costando. A pesar de que soy maestra, yo he estudiado cursos de psicología y eso no me hacía el poder entender cómo hay tantos cambios y cómo, sobre todo, criar a un hijo, ¿no? Porque a veces es diferente educar y criar a tu propio hijo que educar a millones de niños dentro de un aula. Y para mí me costaba mucho eso, a pesar de que quería ser la madre perfecta, la madre que siempre esté ahí, pero me llevo mucho cuando empecé a entender también cómo Jocabet empezó a enseñar y a instruir a su niño, que era Moisés.
nosotros conocemos. Muchas veces en Semana Santa escuchamos la vida de Moisés y sabemos que Moisés fue un gran representante, ¿verdad? Perteneció a la realeza de Egipto y todo, pero lo escuchamos como historia, como un cuento. Pero en realidad, cuando empezamos a entender de verdad que Moisés tenía un propósito con su vida, empezamos a ver de que así lo formó su madre desde pequeño, a pesar de que él dentro del palacio estuvo desde muy niño, su madre pudo estar ahí para instruirlo. Y ahí viene el versículo de Proverbios 22:11, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Sé que desde mi vientre mi hijo tiene llamado. Sé que él también escucha y recibe la palabra desde que está en mi vientre. Entonces yo hasta el día de hoy no me cansaré de siempre grabarle quién es Jesús el Cristo, el que me sanó, el que me salvó. Y a pesar de todas las circunstancias que yo pueda pasar con él como madre y él como adolescente, yo voy a seguir perseverando porque yo sé que Dios va a responder. Y cuando llegue el momento en el que ella tenga que decidir por él mismo, él sabrá y se acordará de quién y a quién tiene que buscar cuando tenga un problema. Ya no será su mamá ni su papá, sino será primero buscar a Dios. Porque sabemos que nosotros los padres no vamos a estar eternamente y eso lo vamos a ver. Entonces, este tiempo me ha permitido ver todo esto y sanar mi corazón, poder comprender de cómo una madre puede disfrutar de Dios. Y también me quedo como conclusión de mi tema, en realidad, con el versículo de Juan, a ver, con Juan 15:7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Creo que esa palabra es la conclusión de mi vida. Bien claro dice, si permaneces en mí, ¿en quién tengo que permanecer? Es en Cristo. Y todo será hecho. Yo lo creo. Así que muchas gracias. Entonces vamos a hacer un foro de esta exposición el día de hoy con ustedes, ahí van a hacer foro, ¿ya? Más tardecito van a hacer foro. Pero desde ya, la historia de Brigitte es una historia muy bonita. Yo la conocí cuando ella congregaba en una iglesia, pero siempre la veía cargada, como mucha gente, ¿verdad? Siempre anda cargada. Puedes tener una relación con Dios, pero muchas veces no tienes la palabra. La palabra es la que ha dado solución a su vida. La palabra se enraiza en tu vida y la Biblia dice que corre como ríos de agua viva en todo tu ser. Y Dios preparó a ella, puede ser esa madre que normalmente son las madres gallinas, ¿verdad? Aquellas que siempre están cuidando cada paso que dan los hijos, ¿no? Aquellas que están siempre, muchas veces, cada vez que lo cuidan, pero los sobreprotegen. Cuando los sobreprotegen, también a veces se enojan y actúan con ira. Ella ha sido una mujer con mucha ira en su corazón. Pero cuando se le preguntaba por qué tenía la ira, ella respondía que era producto de lo que ella había recibido. Los estudios psicológicos dicen de que las personas adquieren, ¿no? Esas conductas o hábitos, actitudes, pensamientos, todo eso, emociones, sentimientos. Apúntelo por favor, que esto es importante para usted, porque si usted ve que todo eso influye, es lo que nosotros damos a nuestros hijos y la historia se repite. La Biblia habla de que cuando el hombre está separado de Dios, ¿no? Escrito en el libro de Éxodo 24:5, dice de que así cuando uno recibe a Dios en su corazón, Él bendice nuestra primera, segunda, tercera y cuarta generación de nuestras familias. Es decir, cuando tú ya recibes a Cristo, tú tienes que caminar con esas promesas de poder ver que ya todo no es de gran bendición. Pero también dice, y maldice a todos aquellos que hacen lo contrario, pues no te harás imagen ni semejanza de arriba en el cielo ni debajo de la tierra. Es decir, nada, ninguna otra cosa creada tenga que adorar, ¿no? A un Dios, ¿no? Que ustedes quieran hacerse una idea en su cabeza. Entonces, cuando uno lleva, según la Biblia, ¿no? Lleva un estado, está separado de Dios, lleva un estado
donde el hombre pues recibe esas maldiciones. Son maldiciones que definitivamente no trascienden y quedan instaladas. Por eso que nosotros venimos con muchas cosas internas. Por ejemplo, un alcohólico o un drogadicto tiene un problema del alma, tiene heridas del alma. Un homosexual, una lesbiana, una anoréxica, una persona que está con esquizofrenia, una persona que quiere suicidarse, que hace Putin, que hacen todas estas cosas, tienen gran cantidad de heridas del alma. Yo, por ejemplo, me identifico con algo en lo cual tuve que atravesar. Por ejemplo, cuando Dios te acerca a su palabra en este día, cuando Dios te quiere dar la palabra es porque te van a venir grandes problemas. Pero en esos problemas tú ya vas a saber que ese problema no lo provocaste tú, sino es Dios mismo de 1 Corintios 10:13, donde está la respuesta, que no ha habido prueba o tentación que haya sido sobrehumana. Entonces a mí me pasó también algo que ha sido producto de la etapa en la cual estaba mi hija sola. Mi hija se quiso suicidar, pero ¿cómo empieza el suicidio? Empieza con el Putin. Yo no sabía, ya tenía las piernas cortadas, y a veces los padres no nos damos cuenta de lo que está pasando en el interior de nuestros hijos. Pero como decía Brigitte, dentro de su historia, ¿no?, que les comparto a ustedes, ella recibía que a una mamá que estaba, cuando una mamá asume toda la responsabilidad, y el papá se va, ¿cómo queda? Cargada, preocupada, y tenía alguien que le podía hacer la cancillería, que la podía llevar en un carro, que le daba todas las comunidades, pero ahora ya no está ese hombre. Entonces, todas esas cosas emocionales, ¿quiénes las reciben? Los que están en el entorno. Entonces, esta herida es tan profunda que realmente queda enraizado en la vida de las personas. En mi vida personal, cuando mi hija se quiso suicidar, fue producto de muchas veces de las personas que a veces cuidan, protegen a los hijos. Y ¿saben qué? Yo la sobreprotegía porque debe haber una razón. Siempre en tu vida cuando hay algo que acontece, hay una razón. A los 20, ya tenía como 10 años de casada, ¿no? Y a esa edad, yo me había enterado que un familiar mío había violado a una familia que yo quería mucho. Y si ese familiar yo lo tenía aquí. Ustedes son muchas personas cuando le tienen un ejemplo, lo tienes en un pilar. Cuando yo me enteré de eso, para mí fue frustrante, es como si me hubieran violado. Entonces, yo no tenía mucha confianza y cada vez que yo llevaba a mi hija, yo no quería que mi hija estuviera ahí, cuidaba a mi hija. Es decir, pasé momentos muy difíciles. Cuando ella estaba tan pequeñita, yo había sido tan afectada emocionalmente. Por eso es que yo digo, ¿cómo serán aquellas personas que han sido abusadas? Si yo nomás eternamente, sin que a nadie me pudiera tocar mi cuerpo, para mí poder tener una persona aquí y luego verla aquí, era una cosa increíble, ¿no? Y que haya dañado lo que más tú puedas querer en la vida. Entonces, cuando yo me enteré de esto, empecé a cuidar a mi hija. Mire, como un ejemplo se interioriza en mí, mire cómo es la mente, corre un problema y lo interioriza, ¿no? Entonces, hice mal, ¿por qué? Porque lo que hacía yo era cuidar a mí. La cuidaba, no iba a ir al culto, si no el culto se iba por acá, no, cuidándole de que no le vaya a pasar lo que le pasó a la otra persona. Y lo que hizo esa persona con ese familiar. Entonces, a raíz de eso, siempre la cuidaba, no la llevaba al culto, normalmente siempre la observaba. A veces cuando la traía de esa casa, de ese familiar, tenía un miedo terrible, porque le podía pasar a mi hija. La revisaba, es decir, llegué a tener una psicosis mental. Tanto que la protegí, que durante muchísimos años, ¿no? Muchísimos años, desde muy pequeña, me acuerdo de los 3 años, hasta los 11 años, o 10, perdón, de 3 a 7 años, 4 años, atravesé ese problema mental. Yo tenía desconfianza. Y durante esos años yo llevaba a mi hija mucho a la escuela de mi casa. Cuando me dejaba, la miraba, ¿no? Pero ¿qué había pasado en ese entonces? De que yo la dejaba y también la abandonaba, como muchas madres abandonan a sus hijos por el trabajo. Mi trabajo en esa época hacía que yo la abandonara ahí. Entonces, en ese tiempo de abandono, pues entonces ella siempre, ¿no?,
paraba sola. Ella tuvo un vacío ahí. No estuve en sus mejores momentos de estudio, no estuve en sus mejores momentos que ella más necesitaba. Ya cuando ella se hizo jovencita, a los 13, 14 años, empezaron a venir esos problemas de salud. Pero para eso, yo tenía ya una cantidad de años en el camino del Señor, y siempre estamos acostumbrados, como cristianos, venir a buscar al pastor para que el pastor pueda orar y liberarnos, ¿verdad? Porque ese es un espíritu de suicidio. Entonces, aprendí, gracias a Dios, hace 8 años y medio, en poder entender que Dios nos había dado a todos autoridad para poder quebrantar esas tinieblas y empezar a orar con la gente. Fue ahí, como dice Brigitte, todo se soluciona con la oración y la palabra. Pero la palabra viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y fue así, recuerdo, que cuando tú tienes Biblia revisada y tú escuchas aquí a Brigitte, y ella dice, ¿no? Yo tengo muy claro quién es Cristo en mi vida. Y yo también empezaba a decir, yo también tengo claro que Él es el alfa y el omega, que Él es el principio y el fin. Que eso tuvo que suceder, de poder transmitirme una historia de otros para yo poder también, ¿no? Eso me afectó. Entonces, ¿qué pasa? Dios tuvo que sanar ese día y darme a entender que los problemas no son problemas, sino son respuestas. Y que esas respuestas tienen solución con madres que oran y problemas de pie, problemas solucionados. Y fue así de que yo entendí quién era Cristo en mi vida, por qué Cristo vino a mi vida y para qué Cristo vino a mi vida. Esas etapas que yo pasé eran etapas ya no de dolor, sino con un evangelio totalmente renovado. Yo pude entender de que realmente a veces nosotros cometemos el error de decir, pero sí, vamos a la iglesia. No, ellos van a venir solos a la iglesia. Ellos van a venir porque el plan de Dios está en el horario. Es por eso que yo le agradezco mucho a Dios, porque si yo no hubiera vivido esto, yo hubiera estado en dolor. Muchas madres están en el dolor, están en aflicción, están buscando muchas cosas, pero no saben que la solución la encontramos en Jesús el Cristo. En Él encontramos la solución. Y yo ya lo tenía, pero no lo vivía como debería de vivirlo. Entonces, la oración, la palabra es la respuesta a todos los problemas del hombre. ¿Pero a través de quién? A través de Cristo. Por eso ahora yo le doy gracias a Dios que eso permitió que mi hija pueda estudiar la psicología. Todo problema la lleva a algo que puede estudiar. Ella ahora ya está por los años por graduarse de psicóloga, ¿no? Y ella ha aprendido a entender, a amar la vida. ¿Por qué? Porque el ser humano sabe que la vida le pertenece a quién le ha creado. Y los problemas para resolver le pertenecen a quien te lo ha enviado. Él envió un problema. Si nosotros no tuviéramos problemas, no estuviéramos aquí. Si tú no tuvieras problemas, tú no estuvieras aquí, buscando en los amigos. Aunque tú has venido conectada, pero tú sabes que aquí está la respuesta para poder sanar esta herida. Y no solamente eso, podemos ver que mayores cosas ustedes van a poder, se les van a presentar, pero detrás de cada ese problema vamos a poder ver ahí la solución. Y yo le agradezco a Dios por eso. ¿Por qué? Porque ahí he podido encontrar yo mi mayor solución. La oración, la palabra y poder dar solución a aquellas personas que no tienen solución. En la gran mayoría hay un 30% de suicidios, chicas jóvenes que normalmente se quieren suicidar, ¿no? Y la verdad es que la mujer o el hombre que está atravesando este problema no debe de temer. Porque la Biblia dice, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Nosotros tenemos que ver que nada puede, ¿no?, darnos temor. Porque el perfecto amor en Cristo, según la Escritura, echa fuera todo temor. Por eso la mejor medicina es esta, darle el verdadero camino. ¿A través de quién? A través de Cristo. A través de la palabra. Una palabra que está escrita con un libro abierto para darte mucha sabiduría y mucha inteligencia, para tener éxito en la vida, para poder ver que tus hijos no vas a poner tus manos, vas a manchar tus manos con sangre, como dice la palabra, no los vas a golpear, no puedes golpear tu propia creación, eso salió de aquí. Es decir, no puedes
siendo pequeño, no le puedes dar lo que él no ha hecho. La comunicación es algo que vamos a aprender nosotros a trabajar en nosotros, aún contra nosotros. La comunicación va a ser muchos de nosotros sea lleno del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda transformar esa dureza de corazón. Las personas son duras de corazón porque hemos sido así. Venimos de padres, si tú me preguntas a mí, yo vengo de un padre bastante pasivo, pero dentro de esa pasividad, porque si mamá lo encontraba ahí, le tiraba lo que encontraba. Y mi mamá también igual. Mi mamá era muy gritona, muy escandalosa. Ella era demasiado alegre, pero ella siempre, ¿no? A veces hablaba sin pensar, ¿no? Así hay mucha gente que a veces habla sin pensar. Pero algo que te enseña la sabiduría de Dios es que tal cual es su pensamiento, tal cual es su corazón. Habla porque está su corazón. Es por eso que yo no entendía a mamá. A pesar de que ya está muerta, yo la comprendía. Pero con amor yo le decía, mamá, ¿sabes qué? Estas cosas son así. La comunicación. No la juzgaba, porque esa fue su cultura. De ahí fue donde vino. De ahí fue donde yo salí. Pero lo más importante es corregir con amor. Así nos corrige Dios con amor. Hijitos míos, me dice el Señor. Por eso que cada vez que abro esa Biblia, la puedo abrir y digo, wow, sé que Dios va a hablar aquí a mi espíritu. Mi espíritu le pertenece porque en Génesis 2:7 último es aliento de vida, Él nos dio. Mi espíritu le pertenece. Yo le pertenezco a Dios, yo le pertenezco a las tinieblas. Las tinieblas ponen maldad en mi corazón, ponen malos pensamientos, ponen duda, ponen incredulidad. Pero Cristo pone la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Porque para Cristo. Muchas gracias por la intervención. Gracias, Brigitte, muy bonito el tema que dice. Y sí, y como hemos estado escuchando el primer paso que es creer, ¿cierto? Creer. El día de hoy solamente te pido que creas cada cosa que te están compartiendo. Y como dice, también me lo explicó la hermana Brigitte, hay un primer paso para que seas salvos. Dices atento en Hechos 16 que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y solamente basta uno que le cree. Y ese uno puede ser. El día de hoy también tenemos un siguiente tema muy especial que ha preparado también una extraordinaria mujer. Ella se llama Carla Martínez y tiene mucho que ver con lo que ha compartido la pastora, las heridas del alma. Y muchas veces no las sabemos reconocer, o creemos que el tiempo lo cura todo. ¿No has escuchado eso? ¿Que el tiempo lo cura todo? ¿Crees que el tiempo lo cura todo? No, no lo cura, no lo cura. Dile a tu costado, no lo cura. Entonces, el día de hoy vas a entender cómo reconocer las heridas del alma. Y quiero presentar con un fortísimo aplauso y que le puedan dar ese fortísimo aplauso hoy por la vida de Carla Martínez. Bueno, ya me presentó Kimberly, muchos me conocen, pero antes de iniciar, quiero pedirles algo, vamos a hacer algo. Pónganse de pie, todas pónganse de pie. Vamos a acercarnos un poquito. A ver, estiren su brazo, como sea, pónganse más arriba, para atrás, para el costado. Eso, estiren las piernas, estírenlas. Eso, una más. Ya estamos. ¿Sí? ¿Ya estamos sueltas? Ay, muy bien. Un aplauso para ustedes. Bueno, ahora sí tomen asiento. Muchas gracias. Listo. Ahora sí, ya estamos todos. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Me presento, mi nombre es Carla Martínez. Tengo 45 años. Yo soy administradora de profesión. Y pues también esta tarde también tengo el privilegio de poder compartir con ustedes un mensaje que tal vez algunas también podrían identificarse, ¿verdad? Muchas personas pasamos por muchísimos problemas y cada uno de esos problemas o circunstancias
entendemos de que realmente son esas pruebas, esas plataformas que a veces Dios nos coloca en el mundo, ¿no? Y justamente yo estoy aquí para poder compartirles algo de lo que es mi experiencia personal, cuyo título se mencionó, ¿no? De cómo reconocer las heridas del alma. Bueno, para dar una breve introducción, les dije que yo tengo 45 años, pero yo les comento, bueno, en ese caso soy la única de la familia, la promesa de Dios, que tiene pues el reconocer, ¿no? Y confesar la palabra de Hechos 16:31. Porque el Señor nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Amén? Entonces, soy la única que tiene la promesa. Otro dato que les puedo también compartir es que yo, por ejemplo, yo soy una mujer divorciada. Pero ustedes dirán, pero estoy en los caminos de Cristo, ¿cómo voy a estar divorciada? Esto fue antes de estar en los caminos de Dios. En el 2005, recuerdo que fue mi completa separación, ¿no? Y esto se los comento porque en realidad, si yo hubiera tenido el Evangelio, la palabra del Señor, yo no hubiera hecho eso, jamás, nunca lo hubiera aceptado, porque sabemos que Cristo restaura vidas, ¿no? Entonces, yo no lo hubiera aceptado, nunca hubiera aceptado el negocio, ¿no? Pero he conocido el Evangelio, ¿no? Y hoy por hoy ya conocí ese verdadero camino, ¿no? Juan 14:6 nos dice, Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Amén? Bueno, y otra de las cosas que justamente ya viene como tema central de reconocer las heridas del alma, esto viene por mi niñez, ¿no? Yo pasé muchas circunstancias desde que fui niña, más o menos a partir de los 8 años, ¿no? Y yo he visto muchas familias que tienen ese tema con los padres, ¿no? Mis padres se separaron, ¿no? Ellos se separaron, yo recuerdo que a esa edad de 8 años, inclusive mi hermanita estaba muy pequeña todavía, tenía recién un añito, había un conflicto entre ellos, ¿no? Lamentablemente, yo fui testigo de muchos actos en mi vida familiar, ¿no? Hubo violencia, hubo un tema también, digamos, relacionado al tema de alcohol, drogas, ¿no? Entonces, yo recuerdo que a esa edad mi mamá tenía pues decisiones de separarse momentáneamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó conmigo, con mi familia? Que nos íbamos de una casa a otra casa, nos regresamos a mi casa, luego nos íbamos de nuevo a la casa de una tía o a la casa de mi abuela, y así estuve por varios años, ¿no? Y entonces, ese entorno que yo viví era muy inestable. ¿Y qué pasó? Simplemente aquí mi mamá ya pudo tomar una decisión, ¿no? Finalmente, porque sí, llegó a un punto que ya simplemente ya, como muchas mujeres, ¿no? Que ya toman una decisión de separarse pues, de estos hombres que por alguna razón les practican esto, ¿no? La violencia, el consumo de las drogas, ¿no? Y justamente acá viene también para poder también entender esto, que no teníamos la palabra, ¿no? ¿Qué nos dice Génesis 3:16? Dice la palabra, ¿no? A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus princesas. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará. Eso fue una palabra que Dios lo puso pues como un acta de maldición, ¿no? Porque todo esto simplemente viene porque el hombre no conoció desde el inicio lo que es la palabra, ¿no? No teníamos en ese momento Cristo. Por eso es que la palabra aquí se cumple. Mi mamá era una persona que sufría mucho, ¿no? Entonces, y justamente por ello es que yo viví una niñez muy retraída, era muy tímida, le tenía miedo a muchas cosas, ¿no? Y eso a la larga pues tuvo consecuencias, ¿no? Yo recuerdo que cuando me casé,
¿Saben por qué lo hice? Porque yo quería huir de mi casa. Eso es, huir. Y tomé una decisión equivocada. Si bien es cierto, todo el mundo me preguntaba, ¿pero tú amas a tu novio? Yo decía que sí, pero en el fondo no era eso. En el fondo era que yo quería salir de mi casa, ¿no? ¿Por qué? Porque mi mamá se separó, pero se unió a otro hombre. Entonces, eso fue lo que marcó mucho esa etapa de mi vida, ¿no? Y me imagino, ustedes de repente cuando han tenido sus 15 o 17 años, hemos sido un poquito, ¿sí o no? Entonces, entonces yo era amiga de Roberto, ¿no? Entonces ahí comenzaron a iniciarse los problemas. Mi mamá no me daba la razón a mí, pero sí se la daba a su pareja, ¿no? Entonces es por eso que ahí viene. Yo conozco a mi novio en el trabajo y simplemente decido casar. Pero en este caso, hermanos, o todos los presentes, aquí sucede algo. Por ejemplo, mi papá tenía un problema de alcohol, ¿no? Y yo puedo dar testimonio inclusive de cómo Dios puede restaurar la vida de los hombres. Están los mismos pastores. O sea, la pastora Aida muchas veces lo cuenta, ¿no? El pastor Ernesto también tuvo problemas. Pero ¿qué pasó con él? Conoció la palabra. La palabra. Entonces, la solución es solamente está en Cristo. Amén. ¿No? ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros, con nuestras fuerzas, no vamos a poder solucionar el problema. Y el tema está que cuando uno no conoce la palabra, entonces no sabemos cómo solucionar el problema. Y es ahí donde viene el fracaso. ¿Qué pasó conmigo? Me divorcié, no duré muchos años. Mi mamá también es una mujer divorciada. O sea, se dan cuenta, mi mamá se divorció y yo también me divorcié. Entonces, eso se va marcando. Y yo me sentía muy vacía. Yo quería hacer cosas para llenar ese vacío, pero no sabía qué. Entonces, es por eso que aquí se puede ver que el Señor es el que pone esos problemas, ¿no? Por ejemplo, ha restaurado la vida material de los pastores, ¿no? ¿Por qué? Porque había un propósito. ¿Por qué Dios le puso a la pastora Aida, al pastor Ernesto, que en ese momento era una persona con problemas, ¿no? De alcoholismo? Porque había un plan, un propósito. Ella ya estaba en el camino de Dios. Entonces, es por eso. Yo no tuve valentía. Por eso yo tomé una decisión y simplemente me divorcié. No funciona. No se separamos, sino divorciamos, ¿no? Entonces, eso marcó mucho mi vida, ¿no? Pero en realidad, lo que nosotros tenemos que hacer para poder reconocer esas heridas del alma es simplemente decir, ya no puedo más. Eso fue lo que a mí me pasó. Yo ya no podía más. O sea, esos problemas se enraizan mucho en el interior. Por eso es que a veces muchas personas no pueden salir o no pueden tener éxito en muchas cosas. Yo he sido una persona que ha trabajado mucho y sin embargo siempre me sentía estancada. Yo quería hacer cosas, pero seguía estancada. Y yo decía, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer, ¿no? Pero Dios es tan grande que simplemente tú llegas a lo que dices. Él me buscó, amén. Él me buscó a mí. Y así como nosotros llegamos, ya cuando no podemos más, yo les digo que en realidad nosotros tenemos que tener fe en la palabra. Como les decía hace un momento, yo soy la única de la casa que tiene la promesa. Por eso les repito, en Hechos 16:31, dice el Señor que en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa. ¿Ok? Ahora, otra de las cosas que también puedo rescatar, porque Dios es el que hizo posible todo esto, está en la palabra en Lucas, donde se cumple. O sea, toda la palabra se cumple, todas las respuestas están ahí. Y a mí cada una de ellas me venía como respuesta. Si me pasaba algo, mi mamá me gritaba, la palabra, ahí está, ¿no? ¿Qué dice Lucas 1:37? Porque nada hay imposible para Dios. Amén. Déjenselo a Él. No traten de solucionar los problemas. Van a ser momentáneos, y se los digo por el pero después
nuevamente vas a, ¿no? Ahora, otro también que puedo también mencionar, por ejemplo, es que toda esa timidez a mí me llegó cuando ya iba creciendo, ¿no? Y creciendo. Esa timidez no me permitió destacarme en muchas cosas, ¿no? Todo el mundo me decía, sí, eres muy inteligente, la primera del salón con todos los diplomas, pero eso no me sirve de nada. No sirve, porque no valen esos diplomas, ¿no? La inteligencia te la da Dios, no eres tú, ¿no? Pero obviamente, si nosotros tratamos de solucionar siempre cada problema, pues yo les digo que en realidad la solución está en la palabra. Y eso fue lo que yo aprendí. Entonces, los problemas entendí cuando conocí esa corriente. Los problemas vienen simplemente por la desobediencia. A veces ignoramos muchas cosas, yo ignoraba la palabra, yo no sabía. Y muchas de ellas a mí me hicieron hasta derramar lágrimas, porque yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo digo, Señor, no sabía eso. Y el Señor me revelaba cada vez. Es increíble cómo la palabra te revela tanto. Pues todo problema que tú tengas, que ustedes tengan, ahí está. La respuesta está ahí, en todo. Dios tiene la respuesta para sus vidas en todo ámbito. Entonces, así fue como yo comencé a ver que ahí estaba la solución. Y es así como mi corazón se fue sanando. ¿Qué es lo que yo tuve que hacer? Tuve que llorar, tuve que confesar y de estar prácticamente arrodillada y decir, Señor, te entrego todo, yo ya no puedo más. Y el hecho de que tú confieses que has, digamos, por ignorancia de la palabra, pero te has equivocado, simplemente tú vas a recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y eso te da una paz increíble. Y es la paz que sobrepasa todo el entendimiento. La paz de Dios es la que tú necesitas. Puedes buscar un consejo, por supuesto, pero no te va a dar paz, ¿no? Entonces, y también, ¿no? Un poco también rescatando el tema por ejemplo, acá justamente estuve viendo. Yo no tengo interés, la verdad, de buscar pareja, les digo sinceramente. Pero yo sé que hay personas que sí oran, pueden encontrar a esa persona. Pero también entendí algo. Cuando uno está en una corriente, tú tienes que ver que tu pareja también esté en los mismos caminos. Y eso fue lo que me pasó. Yo, la persona que uní a esto, pues inclusive no creía en Dios, ¿no? Yo sí creía, pero como decíamos antes, a mi manera, ¿no? Pero no es a mi manera. Toda la palabra es simplemente que Dios te está dando un mandato, ¿no? Una orden, porque así debemos vivir bajo la soberanía de nuestro Padre, ¿no? Cuando uno quiere resolver sus problemas, es como simplemente decir, mejor lo hago yo, ahí nomás, Señor, ¿no? No podemos hacer eso. Siempre todo tiene que ser a través de la solución, encontrarle la palabra, que a través de quién, de su Hijo. Él es el único intermediario para que nuestro Padre pueda obrar, ¿no? Por ejemplo, yo estoy relacionando un poco de mi experiencia cuando tuve este divorcio, y justamente aquí estaba la palabra, que si yo no hubiera conocido en aquel tiempo, quizás sido su vida obrada, pero bueno, la palabra está en 2 Corintios 6:14. Y ahí, ¿qué nos dice el Señor? Y eso es para que ustedes puedan ver cómo el Señor reafirma eso. Dice, no os unáis en yugos desiguales con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? O sea, acá estaba, sino que yo no la vi, porque nadie me enseñó la palabra. Yo vengo de una familia católica, ¿no? Y en este caso, pues, simplemente han habido tradiciones, ¿no? Costumbres, pero en mi familia nadie conocía la palabra, a pesar de tener una Biblia.
¿no? Entonces yo doy muchas gracias, la verdad, de estar en esa corriente. Esto me ha ayudado muchísimo porque entendí de que ya lo tengo todo, ya estoy completa, yo ya estoy completa, no necesito nada más. Y que cuando oramos y agradecemos a Dios, pues en realidad también es agradecer, solamente agradecer, no le podemos pedir, ¿saben por qué? Porque Dios ya sabe nuestras necesidades, no le podemos pedir, ¿no? Como a veces compartimos también en la palabra, cuando hablamos, decimos que Dios pues no es como una bodega, que es fácil de pies, no, realmente Dios es nuestro Padre. Él como Padre nos va a corregir. ¿Y cómo nos corrige? A través de los problemas, de las circunstancias. A mí me fue muy difícil tener esa situación hace muchos años. Pero bueno, ahora les puedo decir que sí, estoy en paz, tranquila, ¿no? No tengo ni siquiera ningún resentimiento hacia él, ¿no? Así es que aquí, para poder terminar, es que quiero decirles a ustedes, hermanos, y todas las personas también que han venido a esa conferencia, decirles que simplemente lo que hizo Dios conmigo, como dice la palabra, Eclesiastés que dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torce? Amén. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Gracias. Muy bonita esta promesa de parte de Dios. Ustedes se dan cuenta de que habla de promesas. En la Escritura dice de que antes de que tú clames, antes de que pidas a Dios, ya Dios te había respondido. ¿Qué significa esto para que tengas mejor el mensaje? La respuesta de Dios está en la promesa que Él nos da. Por ejemplo, anteriormente habló Brigitte que la mujer creyente santifica al hombre no creyente. Antes ella sufría como creyente de que su esposo fuera a la iglesia. A la fuerza quería que vaya a la iglesia. Pero ella ahora entendió que no necesita pedir que vaya su esposo a la iglesia porque la promesa ya está en ella. Y eso es lo que dice en su oración con la palabra, Señor, pues escrito está. La palabra escrita está cuando Dios dice que no es hombre que mienta, tampoco es hijo de hombre que se arrepienta. Dios va a cumplir todo lo que ha prometido. Por eso estamos aquí. Por eso, ¿amén? Entonces, eso es lo que Dios ha hecho en la vida de esas personas. Carla, por ejemplo, Carla, cuando ella conoció la corriente de esta palabra, ¿por qué hablamos de la corriente? Porque realmente esto tiene que trascender a dar respuesta a otras personas. Cuando tú eres sanado, vas a sanar a otros. Pero si tú no eres sanado, tú no vas a sanar a nadie. No, es como mucha gente puede predicar, sí, amo sanar las almas, pero la pregunta es, ¿has podido edificar tu casa? La Biblia dice, si no edificas tu propia casa, menos vas a poder edificar la de otra. Entonces, ¿cómo llegan los frutos del Espíritu Santo? En la vida de Carla es cuando verdaderamente ella entiende que todo el conflicto que ella vivió en su pasado, en ese problema con un padre, con situaciones difíciles, lo vivió con una mamá muy dominante, con una mamá que no entendió tampoco porque no sabía las heridas del alma. Ella también viene del fondo de la mamá. Carla tuvo muchos conflictos familiares con la mamá. Cuando ella vino a los caminos del Señor, la mamá se burlaba de ella. ¿Cuántos habremos pasado esa burla, verdad? Entonces la mamá, al burlarse de ella, pues siempre ella tuvo una distancia. Ella no podía acercarse mucho a su mamá. ¿Saben por qué? Porque cuenta ella de que antes de que ella nazca, su mamá no la deseaba. Porque tú cuando estás en pleno conflicto con un marido drogadicto, con un marido alcohólico, ¿tú crees que puedes desear eso? Pero tus pensamientos actúan en base a veces a la situación. Y yo recuerdo una oportunidad, y eso lo sabe bien cuando eres psicólogo, lo puedes entender. Cuando yo atravesaba el problema del turismo, el pastor Ernesto, era fatal. Aún siendo creyente, todavía él estaba en todo el proceso. Y yo recuerdo que cuando llegué a pelear con él fuertemente, dije, maldito el día que salí de esa. Y esa era mi historia. Se da cuenta cómo trasciende todas estas cosas,
Y esa es la generación de la maldad del corazón del hombre. Muchos pueden estar en los caminos de Dios, pero lastimosamente, ¿quién puede sanar esas heridas, Señor? Ni yo misma lo entendía. ¿Por qué lo decía? En el libro de Romanos, capítulo 7, dice que hago muchas veces lo que no quiero hacer. Muchos de ustedes tienen sus hijos y a veces por ignorancia lo hemos dicho de rabia. Y a veces las consecuencias no se ven cuando están bebidos, ni cuando están niños, se ven cuando están grandes. Ese rechazo que tenía Carla con su madre fue impuesto por los conflictos familiares. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que nosotros vivimos, todos ustedes son una historia y son producto donde sus historias van a poder ganar y dar la solución a muchas mujeres que están atravesando estos problemas. Todo, por eso que ustedes muchas veces habrán querido aconsejar a alguien, habrán querido compartirle el evangelio, buenas nuevas a otros. Y muchas veces no lo han podido hacer, ¿por qué? Porque todavía hay heridas en el alma. Conocen la verdad, pero esa verdad no nos hace libres. Pararse en esta plataforma y poder decir, un ejemplo, antes de Cristo estaba en Juan 8:44, era una prostituta, pero ahora en Cristo ya no soy una prostituta. ¿No le pasó eso a María Magdalena? Ella era una prostituta, pero ¿qué pasaba? Muchas veces la culpa del hombre, ¿no? Hace que Jesús quiera que tiene la primera piedra que el que no ha pecado. Es por eso, ¿cuál es la maldad del corazón del hombre? Su pensamiento que ha sido grabado ahí. Ese pensamiento que trae miedo, que trae temor, que trae duda. ¿Y qué hicieron de Carla? Una niña tímida, buenas notas, los primeros puestos, pero ¿por qué no tiene éxito en todo lo que hacía? Yo cuando la conocí a ella, en mi trabajo, yo siempre la veía a ella triste, la veía muy sola, muy vacía. Era una chica muy así, que veía que todos tenían éxito y ella miraba como otros tenían éxito. Llegó un momento, porque yo siempre entro en mi trabajo a una hoja historial, me gusta, yo les recomiendo siempre cada una hoja historial, ¿no? Porque algo que me permite mi trabajo es poder conocer cuál es su sueño, qué es lo que pide, pienso en su sueño. Y yo veía ahí y me hice amiga de ella y pude ver un poco el interior de por qué ella no arrancaba. Muchas personas inician y lo dejan a la mitad. Muchas personas inician y lo dejan en partes. ¿Pero a qué se debe? Todo está desde lo que ellos han recibido. Y esto puede ser renovado, eso puede ser cambiado. Y para esto, al término, yo les voy a dar una respuesta. ¿Bien? Entonces, invitamos ahora a Kimberly. ¿Sí? Aquí estamos, muy bien, muchísimas gracias entonces por el protocolo de prevención. Pero ya hemos entrado, ¿cierto? Nos vamos a poner de pie porque quiero dar pase nuevamente al que nos dio un poquito de alegría al cuerpo. Continuamos entonces. Tenemos a Kimberly ahí. Bien. Tomen asiento. Van a pasar en su copia también. Listo. No pierdan su tiquetito, por favor. Yo sé que están con hambre, ¿cierto? Estoy con hambre, yo también. Tranquilo. Listo. Ya está, ya nos hemos relajado un poquito. Vamos a presentar a la última expositora. Ella es una mamá extraordinaria también, profesional en su talla, ¿ok? Y obviamente servidora del Señor. Ella nos va a hablar de un tema muy bonito. Yo creo que todos los que están acá somos parte de una familia, ¿cierto? Y dentro de nuestro anhelo es que se puedan restaurar, ¿cierto? Entonces, el día de hoy vamos a tocar un tema muy bonito que se llama restauración de familia. Después de ello, quiero que te quedes en sala, porque ordenadamente vamos a seguir al coffee break y después venir para el sorteo. ¿Listo? Entonces, vamos a presentar, por un fortísimo aplauso, a la hermana Ibel Mejía, por favor. Gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos vosotros el día de hoy o no? ¿Celebrando el día de hoy nuestro día o no? Pero como con Cristo, ¿cierto? No solo antes, sino con Cristo. Y con Cristo somos más que vencedores. Eso es, mis hermanos. Bien, el día de hoy, hermanos, me presento. Soy Ibel Mejía Canales. Tengo 39 años de carrera de administración de empresas. Sí, y bueno, soy mamá, madre de familia, tengo 2 hermosos hijos, uno de 16 años, que está en toda la etapa de la adolescencia, como usted sabe, con cambios, ¿no? Y una niña hermosa de 10 años, también ella está entrando a la pubertad, ¿sí? Entonces, ellos son la generación Z. ¿Saben ustedes cuál es la generación Z? ¿No? Es un cambio cultural de los chicos que vienen. Me escucha muy bien con la mascarilla, voy a dejar acá. Son los cambios de los chicos que vienen con esa cultura del chip, pues que vienen con toda la tecnología, ¿cierto? ¿Sí? Sí, entonces ellos están mucho más avanzados que nosotros en esta parte tecnológica, con un cambio cultural realmente en la cual necesitan de Dios, por estos cambios, lamentablemente, de presión que tienen los chicos. Pero bien, ya vamos a ir tocando de repente en otro tiempo esos temas. Y el día de hoy, pues, quiero un poco contarles mi testimonio. Cómo yo conocí al Señor antes de repente ser contenta, feliz, a pesar de repente circunstancias, situaciones que se presentan. Antes de esto, ¿cómo era yo? Te preguntarán cómo eres anteriormente, ¿no? Pues yo era una mujer que estaba separada de Dios, una mujer que vivía en frustraciones, triste, depresiones, estrés, ansiedad. Mucha ansiedad tenía, pues, a veces, ¿por qué no comentarlo ahora? A veces tenía que tomar pastillas también, porque en un momento dado sentía que mi vida ya no podía más. A pesar, hermanos, a pesar, amigos, a pesar, amigas, que en un momento dado, pues, sentía que todo mi futuro estaba puesto en lo profesional y el dinero, porque a eso me habían inculcado. Yo vengo de una familia que es un matriarcado. ¿Qué es un matriarcado? Me crié con mi abuelita, ¿no? Y con mi tía, en la cual eran mujeres, pues, que siempre dominaban, con un carácter muy fuerte. Y ellas siempre me aconsejaban eso, me decían, bueno, si un hombre no te va a ayudar, si un hombre te da más problemas, entonces, ¿para qué vas a estar con él? ¿No? Lo que a veces no se conoce, pero no porque sean malas personas, no, sino porque estas personas no conocen a Dios. Por eso es que de alguna u otra manera siempre nos aconsejan de esa manera, ¿no? Si te va a dar más problemas, si tienes más estrés, más preocupación y no te va a apoyar, entonces mejor separa, porque tú puedes sola. Tú con tu carrera y tu dinero puedes sola. Y eso es lo que me pusieron como chip en mi cabecita. Estudia el dinero, que no digo que está mal. Está bien, hermanos, está bien que nosotros siempre pensemos en crecer profesionalmente. Eso es muy bueno, pero nunca vamos a ver las cosas separadas de Dios. Al menos eso yo lo he aprendido. Separada de Dios, nada puede hacer. ¿Sí? Amén. A ver, me dice por acá. Y definitivamente es así. Y así nos sentimos gozosos. Amén. Amén, hermanos. Entonces, en ese proceso, pues, realmente ese chip que me había metido en mi cabecita, pues hizo mucho daño en mi vida, hizo mucho daño en mi familia, pues yo pasé realmente en este proceso de enamoramiento a una convivencia con mi actual amado esposo. Pero en esa etapa, pues, definitivamente para mí dije, no, mejor voy a convivir, porque mejor es convivir antes de poder casarme para saber con quién estoy metiendo. Miren todas las ideas como este mundo, ¿no? Nos dicen, mejor convive antes para que luego no tenga más problemas, ¿no? Y de repente luego se te presenta otra oportunidad, ¿no? Entonces, pero en la palabra de Dios sabemos que eso no funciona así. Al contrario, ¿qué trajo la convivencia con mi esposo? Trajo que mi hogar se destruyera porque éramos de yugo desigual. Mi esposo sí era creyente en Cristo, ¿no? En su momento. Lo que pasa es que él se separó. En este caso yo era un yugo desigual, una persona que no creía en Dios. Una persona que no estaba en el punto y veía las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, obviamente,
a mi esposo no lo ayudaba a crecer, pues, en la parte espiritual, ¿no? Y pues mi matrimonio, o mi convivencia, mejor dicho, pues, fue mucho mejor, y al inicio todo era, pues, lindo, a peor, ¿no? Se fue destruyendo poco a poco. Tanto así, mis hermanos, que realmente fue la situación tan grave, en un momento nosotros no nos podíamos ver. O sea, era terrible llegar a tu casa y no poder ver a tu esposo, ¿no? Y decir, ay, me estoy viendo, ya no, me quiero ir mejor, ¿no? ¿Qué feo? De repente en un momento hemos pasado por esto, por ese estrés, que quiero irme, ¿no? Entonces, tantas cosas realmente que ahora podemos ver, que a veces nuestros adolescentes también, por también optar eso del tubo desigual, está pasando, ¿no? Y eso me pasó a mí, ¿no? Pero con la gracia del Señor, todo lo que pasé, toda la plataforma, todo el acontecimiento que pasé anteriormente, pues Dios ya lo tenía planificado. Porque, ¿cómo yo conozco a Dios? Cuando en un momento, pues, mi mamita, que fue mi nona, mi abuelita, la que cuidó, ella fallece. Y ella era todo para mí. Es un momento doloroso que vino a mi vida, pero el Señor lo permitió realmente, y vino también a su vez, meses después, de separación con mi esposo. Nos separamos por completo, mis hijos, uno por allá, otro por acá, ¿no? Son dos, recuerdo que les había comentado, y realmente mi familia se estaba destrozando por completo. Sentía mi vida, hermanas, a morir, me sentía destrozada. Tuve que ir nuevamente también a terapia, ¿sí? Porque quería nuevamente consumir pastillas para la depresión, pero Dios gracias que en ese momento realmente alguien me condujo a poder escuchar el verdadero evangelio, ese evangelio completo, ese evangelio que no sientes esa religiosidad de solamente los domingos o escuchar una vez por semana, ¿no? Sino que sientes realmente la palabra del Señor, donde llena tu corazón completo, donde sana todas las heridas. Y es ahí donde yo conocí al Señor. Es ahí, gracias a eso, ahora puedo decir gracias. Antes yo decía, ¿por qué a mí me están pasando esas cosas? ¿Por qué me separaron mi esposo? ¿Por qué mis hijos ahora estamos separados? ¿Por qué mi mamita falleció? Entonces, o me echaba la culpa porque había cometido muchas cosas, o simplemente decía, bueno, ¿por qué el Señor por qué Dios hará? ¿No? Y si habrá Dios, decía, ¿no? Entonces, pero ahora sé que el Señor hizo todo esto para que pueda yo ser ese testigo, ese instrumento, estar fortalecida, ¿sí? Entonces, es ahí donde nosotros, hermanos, pues, gracias al Señor, primero conocí la palabra, conocí el Evangelio, y luego fui sanada, restaurada, me sanó completamente mis heridas, mis traumas, todo aquello que venía dentro mío, y no podía realmente, pues, amar verdaderamente a mi esposo, amar a mis hijos, y por qué no decirlo, amar a mi familia y a mis padres, porque hasta vivía resentida, porque yo no vivía con mis padres, yo desde pequeñita he vivido con mi tía y mi abuelita, y mi esposo también. O sea, imagínense, ambos veníamos de hogares disfuncionales, hogares rojos, ¿no? Pero Dios, gracias, Dios fue bueno, ¿no? Y sin embargo, ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que ellos dos, estando pues con hogares disfuncionales, ¿no? Hogares rotos, sin papás, se hayan juntado? Y en el mundo diría, se van de Guatemala a Guatepeor. Esa es una de las cosas que dicen, ¿no? Entonces, pero no fue así, todo lo contrario. A raíz de que nosotros conocimos la palabra, pues el Señor nos levantó por completo, como le digo, primero fui yo, primero tiene que empezar por usted. Si hoy día usted está acá, no es por casualidad, es porque Dios tiene un propósito con usted el día de hoy, ¿sí? Amén. Entonces, es así como yo un día también por intermedio de una actividad laboral yo conocí la palabra. Y ese es el propósito del Señor, ¿no? El día de hoy tú estás acá, estás escuchando, no me estás escuchando solamente a mí el testimonio, sino es Dios haciéndome hablar mediante lo que ha hecho Él en mi vida, porque Él
hizo ese cambio en mi vida. Y a veces muchas personas, mis amigos, todos se quedan, que me conocían anteriormente, ese nivel de antes, ¿será verdad? No, hay dudas. Pero sí, realmente Dios hace esos cambios. Y solamente Dios hace eso. Porque yo era, como les comenté, una mujer caprichosa, soberbia, realmente no me gusta, muy orgullosa. Que, no, uy, Dios mío, tenía tantos problemas entonces que yo siempre tenía que tener la solución, la última palabra, ¿no? Entonces, una líder, como dicen en el mundo, pero esa no es una líder. Esa no es una líder. Una buena líder realmente sabe, o en este caso, acompañar a su esposo en el proceso, en todo momento. Es que todo lo aprendemos con la palabra, con el evangelio, no solo, ¿sí? Y en ese proceso, hermanos, que yo conocí al Señor, ¿no? Y que restauró mi vida, pasó un tiempo, y no sé, hay una cosita que también te quiero contar, porque a veces queremos las cosas para allá. Hoy oro y hoy quiero que se solucione, y así no es. El Señor tiene sus tiempos y sus propósitos para poder hacer lo que mejor quiera para nosotros, porque a veces nosotros pedimos y no es lo mejor para nosotros, pero no lo entendemos. Entonces, deje usted las cosas en la mano del Señor, porque el Señor sabe lo mejor que es para nosotros. ¿Sí? Usted ore con fe, pero si el Señor no lo hace, bien, agradezca, porque el Señor sabe por qué no lo hace. ¿Amén? Amén, amén, hermanos. Entonces, sí, Raúl, yo necesito no decidirme gozar, de verdad que sí. Y bueno, y así restauró mi vida el Señor con mi esposo, y está mi esposo presente. Sí. Después de una buena convivencia, después de una larga convivencia, pues aprendiendo la palabra ya, nos casamos porque entendimos realmente, ¿no? Cómo el Señor ha tocado nuestras vidas, dando el cumplimiento a lo que dice el Señor. Pero ese amor fue restaurado, hermanos. Ese amor se renació un nuevo enamoramiento en Cristo. Y amar en Cristo es distinto, porque ya no vemos con esos ojos físicos, ¿no? Que solamente vemos los defectos, o él ve mis defectos, sino vemos con ojos espirituales, ¿no? Y ver con ojos espirituales es ver con ojos de Cristo, porque Cristo no solamente ama a quien le cae bien, solamente a mis amiguitos de acá, a mi grupo de acá, a mi grupo selectivo, no. Cristo ama a todos, y es así como nosotros tenemos que ser. Es difícil, sí, porque cuando yo decía, cuando estaba en el mundo, para mí es difícil, ¿cómo voy a amar a la otra persona que no me cae, que es así? No. Pero cuando estás en la palabra, entiendes que es el cumplimiento del Señor. Realmente es bonito, chicos y hermanas, perdón, que trabajo con jóvenes, me salen los chicos, pero realmente es muy bonito, de verdad, estar en la palabra, porque hoy puedo decir que hoy me gozo porque se ha dado el cumplimiento de Hechos 16:31, que mi casa y yo somos salvos. ¿Sí? Ahí está mi esposo, mi hija, y la promesa del hijo adolescente también, que lo tenemos. Y por lo tanto, que yo y mi casa serviremos al Señor. Y así será, hermano. Vosotros, mujeres que venimos con esas cortitas de que yo mando, aquí tú haces lo que quieres. Mujeres que verdaderamente hasta pueden estar en los caminos del Señor, pero que deshonran muchas veces, no dentro de la administración de la familia, se deshonran ambos, ¿no? Se falta respeto. Muchas veces siendo creyentes se imponen, ¿no? Yo recuerdo que cuando siempre ella me invitó a una comida en su casa, pero el fin de ella era que yo lo convencía a su esposo para que venga a Cristo, que les diera un consejo. Y yo aprendí con la corriente de esa palabra de que yo no podía dar un consejo. Entonces yo le dije, Ivette, quiero decirte, por favor, de que yo no vengo aquí a convencer a tu esposa, ni a mi esposo tampoco. Nosotros solamente venimos a decirle cuál es el problema del hombre que debe de revisar los caminos de Dios y estar en el plan perfecto. Entonces, ella se enojó un poquito en su interior, como ella me dice, pero yo te invité, yo hice esta comida para que tú lo convencieras a mi marido. Y muchas veces el concepto que tienen las personas
es eso, ¿no? Que mi pastor me hable, que mi pastor me dé la palabra, que mi líder me hable. No, ustedes van a aprender aquí a no confiar en el hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Dice también escrito en 1 Corintios 12, que no te creas estar seguro, porque yo también puedo caer. Pero qué mejor el consejo de Dios. Qué mejor Dios. Entonces, cuando el pastor le habló de quién es usted, quién es usted, quién es usted, porque el hombre tiene estos problemas, entonces prácticamente le dejamos el problema, el problema que acontecía en su hogar y la solución que era Cristo para su vida. Sí, y recuerdo que me decían, no, yo sé que en el alero muchas mujeres están que sus esposos vayan con ustedes, ¿verdad? Que los acompañen, que busquen el mismo camino, pero no se preocupen, porque ustedes tienen que caminar, como decía, ella camina en la palabra, ella camina sin dolor, ella camina sin sufrimiento, ella camina con aquel que le transformó su vieja naturaleza. Como decía Ivette, ¿no? Una mujer dominante, y eso es algo dicho, quizás en el plan de Dios, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo, Dios dice que ya nos había separado de aquí. Ernesto lo trajo en mi vida cuando era un alcohólico, y yo no sabía porque me casaba, ¿no? Y a mí, Dios me trajo a Ernesto a casarse con una mujer dominante, caprichosa, testaruda, terca, ¿no? Verdaderamente, no, aquí mando yo, y aquí yo lo convenzo, y aquí esto y el otro. Ese es el modelo de mujeres que verdaderamente no se siguen todavía a las promesas de Dios. Proverbios 31, esa es la mujer a la cual todos tenemos que llevar. Mujer virtuosa, ¿quién la ayudará? Son como las piedras preciosas. Significa que si el hombre da una orden, aún esté equivocado, las parejas deben de conversar para poder llegar a un acuerdo. Las parejas tienen que entender que cada conversación que pueda ser alterada va a transmitir esa formación a los hijos. Si yo miento, los hijos van a mentir, ¿no? Si yo pego, mis hijos van a pegar. Cuando ellos se escasen, van a ser violentos, van a golpear. Es por eso que depende de nosotros, hermanas amigas. El día de hoy estamos todas reunidas en poder realizar la oración, la palabra, y luego ser tan llenos del Espíritu Santo para dar este evangelio, para dar las buenas nuevas a aquellos que no tienen la solución. ¿Cuántos dicen amén? Pero para eso, el secreto de todas estas horas que hemos compartido, porque es un largo poder transmitirle muchísima enseñanza, el único secreto es poder entender que debemos de recibir a Cristo, pero con todo nuestro corazón. Quizás tú ya lo recibiste, pero quizás tu vieja naturaleza todavía está ahí, tu carne. El espíritu quiere vencer, pero la carne se resiste. Pero nosotros tenemos que entender que la palabra está grabada en mi mente y en mi corazón, y tenemos que repetir: renovamos pues vuestra mente y vuestro entendimiento, dice el Señor. Que mis pensamientos no sean tus pensamientos. Música, por favor. Que mis caminos no sean caminos. No sean esos caminos. Entonces, de esa manera, hay una música que me encantó la música de que me mandó Silvia, de un morenito que ya falleció, ese fondo, y Silvia lo tiene.